Abramos nuestras Biblias, hermanos, allí en el libro de Levítico, capítulo 2, versículo 1, la palabra de Dios dice: cuando alguna persona ofreciere oblación a Jehová, su ofrenda será de flor de harina, sobre la cual echará aceite y pondrá sobre ella incienso. Y la traerá a los sacerdotes, hijos de Aarón, y de ello tomará el sacerdote un puño lleno de la flor de harina y del aceite, con todo el incienso, y lo hará arder sobre el altar para memorial. Ofrenda encendida es de olor grato a Jehová. Y lo que resta de la ofrenda será de Aarón y de sus hijos, es cosa santísima de las ofrendas que se queman para Jehová. Cuando ofrecieres ofrenda cocida en horno, será de tortas de flor de harina sin levadura amasada con aceite, y hojaldres sin levadura untadas con aceite. Mas si ofrecieres ofrenda de sartén, será de flor de harina sin levadura amasada con aceite, la cual partirás en piezas y echarás sobre ella aceite, es ofrenda. Si ofrecieres ofrenda cocida en cazuela, se hará de flor de harina con aceite, y traerás a Jehová la ofrenda que se hará de estas cosas, y la presentarás al sacerdote, el cual la llevará al altar. Y tomará el sacerdote de aquella ofrenda lo que sea para su memorial, y lo hará arder sobre el altar, ofrenda encendida de olor grato a Jehová. Y lo que resta de la ofrenda será de Aarón y de sus hijos, es cosa santísima de las ofrendas que se queman para Jehová. Oremos. Padre, te damos gracias, te alabamos, Señor, te amamos, Padre. Gracias por tu palabra, porque con libertad podemos meditar en ella, porque, Señor, de tu infinito amor tú la has dado, Señor, para corrección nuestra, para enseñanza, para exhortación, Señor. Y que ahora tengamos un corazón dispuesto para que lo escudriñes, Señor, a través de tu palabra, y nos muestres lo que tú quieres hacer en nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Siempre entrar en el libro de Levítico, y no es porque vaya a predicar de Levítico, pero siempre entender los asuntos que habla el libro de Levítico, tenemos que entender o tenemos que establecer algunas verdades de entrada. Sobre todo en este capítulo 2, capítulo 1 es la ofrenda, digamos que el modelo de la ofrenda, del holocausto, el modelo del holocausto, ¿verdad? Y que va a ser el modelo para los holocaustos que va a seguir diciendo Dios ahí en Levítico. Y este es el modelo de la ofrenda. Aquí no hay sangre en esta ofrenda, en la ofrenda de Levítico 2. Pero debemos de entender un asunto que debemos de establecer, y que a veces, y que a través de toda la historia, ¿verdad?, se ha confundido. Que Cristo era completamente Dios. Completamente Dios. Y también que Cristo era completamente hombre. De hecho, la primera herejía no fue negar la deidad de Cristo. En la historia, la primera herejía no fue negar la deidad de Cristo, fue negar su humanidad. Los gnósticos, que fueron las primeras herejías que se metieron allí en la iglesia, fue negar la humanidad de Cristo. Y Cristo, debemos de entenderlo, fue completamente hombre. Y esto tiene algunas implicaciones que debemos de entender. Él debía pasar por procesos humanos naturales y convenientes para convertirse en el humano modelo que podemos ser nosotros. Cristo, siendo hombre, nos daba el ejemplo de lo que nosotros podemos ser. Es factible que nosotros seamos como Cristo, porque si Él fue completamente hombre, nosotros como hombres también podemos ser como Él. Seguro no lo alcanzaremos en esta vida, pero podemos ser como Él. Y ahora nada más pensemos en las implicaciones. Cristo fue niño, fue un bebé, fue un niño. La Biblia no nos dice, nos habla ciertas cosas, pero no nos dice cómo fue su educación. Él fue un niño y después fue un bebé y luego fue un niño. Me imagino que en algún momento fue un niño inquieto, juguetón. Y pensémoslo, a veces si pensamos en esto, podemos imaginarnos muchas cosas que obviamente la Biblia no lo dice. Y fue un adolescente, ¿verdad? Y seguramente ayudaba a sus padres y seguramente, trabajó en la carpintería, ¿no?, de su papá, y lo mandaban, y él tuvo que pasar todo, y lo fueron educando y le enseñaron todo
lo que se le enseña a los niños, a los jóvenes, seguramente le enseñaron a hacer cosas y su papá le enseñó carpintería, ¿sí? Y aunque la Biblia no nos dice, la Biblia nos da luz de cómo fue educado. Y es curioso, hermanos, porque en estos sermones que hemos hablado acerca de la educación de los hijos, nunca pensamos o nunca nos hemos puesto a pensar cómo se educó a Jesús o qué pasó en la vida de Jesús para convertirse en la persona que fue. A ver, y Él es Dios, nunca dejó de ser Dios, nunca fue menos Dios, nunca podemos decir que no tenía la naturaleza divina. Él era Dios, pero como les dije, Él era hombre. Y curiosamente en esta ofrenda, ¿verdad? En esta ofrenda de grano, de oblea, de harina, de flor de harina, podemos ver cómo fue que vivió Cristo su vida para convertirse en el ser humano que fue a la cruz. Ese ser humano que estaba en el Getsemaní llorando y que decía, seguramente con aflicción de su corazón, podía decir: Señor, si puedes que pase de mí esta copa, pero que se haga tu voluntad y no la mía. ¿Qué fue lo que pasó el Señor Jesucristo para llegar a ese punto? De en medio de esa aflicción, llegar a una negación tal de decir: Señor, si puedes que pase de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Porque esto nos daría mucha luz. Y aquí vamos a ver dos formas. La primera ofrenda del que habla aquí Levítico 2 es el grano sin cocinar, ¿verdad? Y cuando alguna persona ofreciere oblación a Jehová, su ofrenda será de flor de harina, sobre la cual echará aceite y pondrá sobre ella incienso. Y la traerá a los sacerdotes hijos de Aarón, y de ello tomará el sacerdote su puño lleno de la flor de harina y del aceite, con todo el incienso, y lo hará arder sobre el altar para memorial. Ofrenda encendida es de olor grato a Jehová, y lo que resta de la ofrenda será de Aarón y de sus hijos. Es cosa santísima de las ofrendas que se queman para Jehová. Cada vez que veamos en las ofrendas de Levítico de olor grato a Jehová, es un cuadro del Señor Jesucristo, es una tipificación del Señor Jesucristo. Esta primera ofrenda es la flor de harina, que es un grano procesado. Tenemos que entender, si para que esta ofrenda se hiciera tenía que pasar algo con los granos. Se tomaba el trigo, ¿sí? Y se tenían que golpear las espigas. O sea, se tomaba el trigo en manojos y se golpeaba las espigas para que brotara el grano. Y una vez que salía el grano, se tenía que moler, digamos, no sé si era así, ¿verdad? Pero se molía en una piedra, ¿verdad? Y se molía hasta desmenuzarlo, hasta sacar, hasta hacerlo polvo, y entonces se hacía blanco, hablando de la pureza del Señor Jesucristo. O sea, se golpeaba el grano durísimo, y una vez que brotaba el grano, se molía el grano en una piedra hasta que se hacía harina, y era una harina muy blanca y muy fina. Sobre todo, flor de harina es una harina muy fina. Así fue la vida de Cristo sobre la tierra. Él nació aquí como hombre, como una espiga más. Obviamente era diferente, era Dios, pero Él nació como, yo me imagino que cuando estaba allí en su aldea de Nazaret, era un niño más de entre todos los que estaban ahí. Entre todos los niños que iban a la sinagoga, ¿verdad? Él era un niño más que estaba allí. Sí, hermanos, nunca dejó de ser Dios. Era diferente en ese sentido, pero era como un niño más. Y durante toda su vida, Él fue golpeado y molido. Él sufrió, hermanos. El Señor Jesucristo sufrió. Y tenía un propósito su sufrimiento. El Señor Jesús tenía un propósito su sufrimiento. Él fue golpeado y molido por la tentación,
por el diablo y aún por los hombres, hasta que al final se vio blanco. Él era puro y sin mancha. Isaías 53 dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Fíjese, experimentado en quebranto. No, aquí Isaías 53 está hablando de Cristo en la cruz, pero era un hombre experimentado en quebranto. Quiere decir que durante toda su vida, o durante su vida, él experimentó quebrantos. ¿Por qué? Porque estaba experimentado en quebrantos. El Señor Jesucristo durante su vida fue quebrantado. No nos dice cómo, pero sufrió. Experimentado en quebrantos. El Dios del cielo, el Hijo de Dios, mientras estuvo en esta tierra, vivió quebrantos. Fue quebrantado. Tuvo sufrimientos. Su único sufrimiento no fue la cruz, fue el más grande. Fue terrible ese sufrimiento, pero él estaba experimentado en quebranto, y como que escondimos de él su rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. El Señor Jesucristo era un hombre experimentado en quebrantos. ¿Cuáles quebrantos? No sabemos. Por ejemplo, se me ocurre un quebranto. Déjeme platicarle. Él era hijo, ¿verdad?, de José y de María. De María, hijo biológico; de José, hijo legal. De María sabemos al final de su vida, sigue hablando de María en los evangelios. Ya no vemos a José, seguramente murió en algún momento. La tradición dice que murió, la Biblia no dice qué pasó con José, pero seguramente murió en algún momento de la vida del Señor Jesucristo. Hermanos, eso es un quebranto. Perder al padre es un quebranto, perder a nuestra madre es un quebranto, y él sufrió, él pasó por ese sufrimiento. Pasó por el sufrimiento de ver a su padre. Se me ocurre un quebranto. Vamos a pensar en ese quebranto. Ellos no eran una familia pudiente. Su situación económica exacta no la habla la Biblia, pero era en aquel entonces, en ese entonces, no es como ahora que hay distintos niveles y clases medias. En aquella época, hermanos, prácticamente había dos clases, los poderosos y los pobres. Y entonces seguramente Jesús no era de las clases poderosas. Eso es parte del quebranto, batallar con la vida todos los días. Seguramente trabajaba con su padre. La vida de un joven judío, ¿verdad?, era una vida difícil, no era una vida fácil, hermanos. No era una vida fácil. Generalmente tomaba el oficio de su padre. Entre los judíos había la costumbre de que los muchachos, ¿verdad?, los hombres, aprendían la Torá, y además era la filosofía de que la letra con sangre entra, y tenían que aprender un oficio y ayudar a sus padres desde muy jóvenes para la manutención del hogar. Seguramente Jesús empezó a trabajar muy joven para mantener a su familia, sobre todo por ser el hijo más grande. Así es que, hermanos, claro que el Señor Jesucristo pasó por todos esos quebrantos. ¿Esos son quebrantos? Son sufrimientos, aflicciones por los que tenemos que pasar. La segunda ofrenda de que habla aquí Levítico 2 es la ofrenda de grano cocido, que es el sufrimiento y la aflicción de la vida de Cristo. Esta ofrenda era más o menos así: la flor de harina con aceite se metía en el fuego para cocinarse. Podía ser en un horno o podía ser a fuego abierto en una cacerola, ¿sí? Aquí la masa se cocina al calor del fuego. A la masa se le echa aceite, incienso, y se metía al calor del fuego. Esto nos muestra un cuadro de Cristo nuestro Señor, el cual fue perfeccionado en todo por el horno de la aflicción.
por el horno de la aflicción. Lo primero es el quebranto natural de la vida, hermanos. Usted y yo, desde niños, hemos pasado por quebrantos, por sufrimientos, por cosas naturales. El Señor Jesucristo, además, fue pasado por el horno de la aflicción. Isaías 48:10 dice: aquí te he purificado, y no como a plata te he escogido en horno de aflicción. Aquí habla de Israel, pero perfectamente aplicable a nuestro Señor Jesucristo. Para perfeccionarnos, hermano. Y la perfección no es que seamos, pero el Señor Jesús era perfecto. Para madurarnos, tenemos que pasar por el horno de las aflicciones. Esa es la manera de perfeccionarnos. No hay otra manera de hacernos fuertes. No hay otra manera de hacernos fuertes. De repente me empezaron en YouTube, me empezaron a salir videos de metalúrgicos, gente que hace cuchillos, que hace herramientas de acero, pero las hace ellos mismos, ¿no? Y entonces, me gusta, me empezó a llamar la atención eso. No es que yo lo haga ni lo sé hacer, pero me gusta ver cómo lo hacen. Entonces toman un pedazo de hierro, ¿verdad? Y lo meten al fuego y le van dando forma, y luego lo cortan, le dan filo, o hacen ciertas herramientas con el fuego. Pero el último proceso lo meten al fuego, al rojo vivo, y luego lo dejan caer no es en agua, sino es como una solución aceitosa, y hierve. Y dije: ¿para qué harán esto? Y me puse a investigar, y es la manera de endurecer el acero. Al hacerlo, al templarlo en un diferencial de temperaturas, el acero se endurece. Ponerlo al rojo vivo y luego meterlo en esa como solución aceitosa endurece. Y por eso es el último proceso, porque después de ese proceso ya no se puede trabajar tan bien como anteriormente. Cuando está un poco más débil, se puede trabajar, se puede cortar, se puede sacar filo, muchas cosas. Pero una vez pasado por ese proceso en donde el acero se endurece, se puede trabajar, pero ya es muy difícil trabajar. El horno de la aflicción, hermanos, es lo que nos hace fuertes. Las aflicciones es lo que nos endurece, es lo que nos hace fuertes. Jesucristo fue perfeccionado por las aflicciones. Hebreos 2:10 dice: porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. ¿Qué nos está diciendo este pasaje? Que Dios, para perfeccionar al Señor Jesucristo, y entendamos madurar, para perfeccionar, madurarlo, lo pasó por el horno de las aflicciones. Y no solamente fue la cruz, fue toda una vida en donde el Señor pasó por aflicciones para perfeccionarlo, para madurarlo. Las aflicciones no solamente nos dan fortaleza, también nos dan madurez. No hay nada, hermanos, no hay nada que nos dé mayor madurez que los fracasos. Nada aporta mayor madurez a nuestra vida que los fracasos, que las aflicciones, que las tristezas. La naturaleza de nuestro Señor Jesucristo era perfecta. Nadie está diciendo que no era perfecta. Su naturaleza divina era perfecta, pero su naturaleza humana sí se perfeccionó. En las aflicciones Cristo creció y fue preparado enteramente para toda buena obra, como dice 2 de Timoteo 3:16 y 17.
Cristo fue preparado, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Y a través de qué, hermanos? De las aflicciones. Cuando nos encontremos en medio de tristezas y de aflicciones, hermanos, a nadie le gustan, a mí no me gustan. No le digo que usted diga, sí, bien. No. A nadie nos gustan. Pero piense que estamos siendo perfeccionados. Estamos siendo madurados en medio de las aflicciones. Jesucristo aprendió a ser obediente al Padre siempre y en todo por medio del padecimiento. Él nunca pecó. Él nunca pecó. Por favor, no estoy diciendo que él haya sido desobediente, no, pero él aprendió la obediencia a través del padecimiento. Hebreos 5, 8 y 9 dice, y aunque era hijo, por lo que padeció aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Por lo que padeció aprendió obediencia. ¿A través de qué aprendió la obediencia? Padeciendo. Por eso a veces me río, hermanos. Discúlpenme, pero me causa una risa interior pensar que los hijos van a obedecer porque hablamos con ellos y les hacemos entender que tienen que obedecer. Eso es una ridiculez, hermanos. Las nuevas educaciones, ¿verdad? Dicen que si hablamos con ellos y les hacemos entender y les explicamos por qué tienen que obedecer, ellos van a obedecer. Perdón, hermanos, pero eso es una tontería. Eso es una verdadera y reverenda tontería. No se diga pedirles permiso, porque eso sí ya es una ridiculez. El Dios de los cielos en su naturaleza humana tuvo que padecer para ser perfeccionado en obediencia. ¿Qué le hace pensar que su niño es mejor que eso? Y hermano, no quiero que lo patee, por favor. Yo mismo le he dicho, soy enemigo de pegarle a los niños. No soy de los que... Mi opinión es que a los niños no se les debe de pegar, pero la obediencia se aprende a través de los padecimientos. Nunca desobedeció el Señor, pero Él era siempre tentado fuertemente a escoger su propia voluntad. En su naturaleza humana, el Señor Jesucristo siempre era tentado. No crean que la tentación en el desierto fueron las primeras tentaciones del Señor. Él fue tentado durante toda su vida a escoger su voluntad en lugar de la voluntad del Padre. Esa tentación en el desierto era algo que el Señor Jesucristo había padecido toda su vida. Como todo ser humano, Él fue tentado en todo. Dice también Hebreos que Él fue tentado en todo. Sin embargo, a pesar de lo que padeció, Cristo nunca pecó y nunca desobedeció. Hebreos 4:15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y entonces en esta tentación, para madurar su naturaleza humana, tenía que pasar por padecimientos. Y podemos hablar mucho acerca de esto. Nada más de ese capítulo 2 de Levítico, podríamos hablar 2 meses si ustedes quieren, con todo eso que viene allí. Pero quiero llamar acerca de este punto, hermanos. Quiero llegar a este punto en este momento y llevarlos a este punto, que es el último. Este es el camino de la educación de los hijos. Este es el camino de la educación de los hijos. ¿Por qué pensamos que la forma de perfeccionar a nuestros hijos es diferente? ¿Por qué pensamos esto, hermanos?
También nuestros hijos tienen que pasar por el horno de la aflicción. Pero a ver, hermanos, no quiere decir que usted los tiene que hacer sufrir. No, no estoy diciendo eso, hermano. No lo vaya a meter en un horno a su hijo literalmente. Ni lo vaya a llevar a la cruz, aunque a veces tengamos muchas ganas de hacerlo. No se trata de eso. No se trata de que usted lo haga sufrir. Pero ¿por qué les queremos ahorrar las aflicciones? ¿Por qué queremos hacer eso, hermanos? ¿Por qué hemos creado y criado niños débiles, jóvenes débiles, asustadizos, pusilánimes? ¿Por qué? Porque les hemos ahorrado aflicciones. Ay, es que no quiero que mi niño sufra lo mismo que yo. No, está bien, va a tener sus propios sufrimientos. Tal vez lo que tú sufriste no. Y está bien que tú le quieras ahorrar tus sufrimientos, pero él debe de tener sus propios sufrimientos. La clave, hermanos, es la frustración. La clave para educar hijos fuertes en esta vida, hermanos, es la frustración. Hay una palabra mágica para educar hijos. ¿Saben cuál es? Es mágica. Mágica. No. Papá quiero. No. Papá dame. No. Papá quiero dormir un poquito más. No. Mamá es que no. Es que eres muy mala. Sí. ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo decir que no? Es que eres un padre terrible. Sí. Un día me dijo mi papá, aquí no estás para quererme ni para darme gusto. Dijo, yo no estoy aquí ni para querer, ni para que me quieras, ni para que me des gusto, ni para nada. Estás aquí, yo estoy aquí para educarte y tú estás aquí para obedecerme. Si no me quieres, ese es problema tuyo, chaparro. Pero aquí estoy yo para educarte y tú estás para obedecer. ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo? El Señor Jesucristo tuvo que padecer para aprender obediencia. Hermanos, de repente me dicen, es que mi hijo es un desobediente. Le digo, hermano, es que no ha padecido mucho. No ha padecido mucho. E insisto, no, oiga, no lo vaya a sacar a medianoche al frío. No, hermano, no se trata de eso. Ni lo vaya a meter en un horno. No, hermano. Simplemente trátelo con disciplina. Aprende a decirle que no. Estaba viendo un video de las nuevas filosofías que hay entre, ya no sé si son jóvenes o adolescentes o qué, ¿verdad? Ahora se ha soltado una nueva generación que quieren destruir todo. Es una nueva filosofía que está por toda América Latina. Son jóvenes de entre 19, 20, 25 hasta 30 y tantos años que dicen que tienen derecho a todo y que quieren destruir todo si no les dan todos los derechos que tienen. Y hay un pensador al que sigo y dice él, es que vivimos en una generación de riqueza en donde todos creen que tienen derecho porque nunca se les dijo que no y nunca se les enseñó a ganar las cosas. ¿Sabía que usted es más rico que incluso Salomón? Salomón, con toda su gloria y con toda la riqueza que tenía, no podía comunicarse. Con toda su riqueza no hubiera podido pagar un teléfono celular para comunicarse con sus tropas en el frente de batalla. Y usted lo tiene en su mano. Hemos educado, hermanos, hemos educado niños débiles, pusilánimes, jóvenes pusilánimes, que se ofenden de todo. Hoy el mayor peligro que tenemos es que todos se ofenden.
El Señor Jesús pasó por el horno de la aflicción. Vea lo que dice Proverbios 29:15. La vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Yo siempre les he dicho, hermanos, los padres enfrentaremos los pecados de nuestros hijos tarde o temprano. Fíjese bien lo que le digo, los padres enfrentaremos los pecados de nuestros hijos tarde o temprano. La pregunta es cuándo los queremos enfrentar, si temprano o tarde. ¿Cuándo quiere usted enfrentar los pecados de su hijo? En un supermercado a los 4 años, cuando se tira una rabieta y nada más lo para y se lo lleva, como mi papá un día me sacó y me puso 2 nalgadas en un carro y tranquilito. ¿O quiere enfrentar esa rabieta de un barbaján de 35 años? Usted dice, ¿cuándo quiere enfrentar la rabieta? ¿Usted quiere enfrentar a un adolescente que no se para hacer la tarea y que se va a aventar un tiro con ese adolescente porque no hace la tarea, porque se para tarde, porque no quiere ir a la escuela? ¿O va a enfrentar un bueno para nada de 40 años que no sabe trabajar y que no sabe hacer nada? ¿Cuándo quiere usted enfrentar los pecados ¿Cuándo queremos enfrentar los pecados de nuestros hijos? ¿Cuándo los queremos enfrentar? Usted decide. Decidamos cuándo queremos enfrentar los pecados de nuestros hijos. Porque los vamos a enfrentar, hermanos. Los vamos a tener que enfrentar tarde o temprano. Proverbio 29:17 dice: corrige a tu hijo y te dará descanso y dará alegría a tu alma. Hay padres que no quieren corregir al hijo porque no quieren el problema de tener que enfrentar a un adolescente grosero. Así son los adolescentes, hermanos, así son los adolescentes. Son peleoneros, no les gusta nada. Muchos adolescentes son así y, hermanos, los tenemos que enfrentar si queremos tener descanso en el futuro. Y finalmente, Proverbios 29:19, el siervo no se corrige con palabras porque entiende, mas no hace caso. El siervo no se corrige con palabras. Si un siervo no se corrige con palabras, mucho menos un niño, hermanos, o un adolescente. No digo que le pegue, no digo que lo golpee, hermano. Simplemente poner las reglas claras. No tenga miedo, papá, de poner las reglas claras en su hogar. No tengamos miedo de poner las reglas claras y de que haya consecuencias si esas reglas no se cumplen, punto. No tiene usted que pelearse con nadie. Le voy a decir algo, hermanos. Así es como nos trata nuestro Padre. Con tanto amor tiene nuestro Padre para con nosotros que nos corrige. Gracias a Dios por ello. Dios nos tiene tanto amor, hermanos. Tanto amor muestra Dios para con nosotros, que dio a su Hijo, que lo entregó, pero que ahora que somos sus hijos, la muestra de su amor es su corrección. Su misericordia, pero su corrección, en la justa medida y en el justo momento que lo necesitamos. No de acuerdo a nuestro pecado, de acuerdo a lo que Él quiere hacer con nosotros, de acuerdo a la persona que Él quiere formar en nosotros. Si fuera de acuerdo a nuestro pecado, mereceríamos ser destruidos, hermanos.
pero nos va a dar la corrección de acuerdo a la persona que Él quiere formar en nosotros, a lo que Él quiere hacer en nuestra vida. Así es que, hermano, cuando se sienta frente a una disyuntiva con sus hijos, piense, ¿qué haría Dios conmigo en esta circunstancia? Oremos. Padre, te damos gracias, Señor. Te alabamos y te amamos, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por las instrucciones que tú nos das en tu palabra y lo que tú muestras a nuestras vidas en tu palabra, Padre. Que tú nos des sabiduría, Señor, para guiar a nuestros hijos. Que tú nos des entendimiento, Señor, para guiarlos. Que tú escudriñes nuestro corazón y nos hagas ver lo que tenemos que hacer con nuestros hijos, Padre, y la forma en que debemos formarlos, Señor, de acuerdo a tu propósito, de acuerdo a tu palabra, de acuerdo a lo que tú quieres formar en nosotros y en ellos. Padre, te damos gracias, te alabamos, Señor, por tu infinito amor. Que no importa qué edad tengan, Señor, que siempre podamos ser con sabiduría los padres que debemos ser, Señor, como tú lo has querido en nuestras vidas y de acuerdo a lo que tú has querido para nosotros. Padre, te adoramos, te alabamos, Señor, te amamos y te pedimos que nos sigas guiando, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.